que yo les decía que es así como una lucecita, como un solecito. Llega aquí, hacia las células de la corona radiada, y entonces, al llegar o al haber esa penetración, pasa esta parte y después llega a la zona pelúcida. ¿Vale? Aquí en la zona pelúcida se va a desintegrar la membrana acrosómica. Esta membranita que tenía aquí, o la acrosoma, entra, y entonces cuando ya se hace esa penetración, se desintegra y la cola se va a quedar afuera, nada más va a entrar la pura cabeza. ¿Sale? Y entonces ya entra ahí, se desintegra la membrana acrosómica interna, el ovocito secundario en la segunda división meiótica. Aquí ya entra, y entonces después va a haber esa unión de las células que tiene aquí con las membranas del acrosoma, o con las células del acrosoma. ¿Sale? Después dice que hay una fase 3, la fusión de las membranas del espermatozoide y del ovocito. Se supone que el ovocito tiene membranas, porque es una célula. Entonces, se queda la cola aquí, se funden las membranas, o se fusionan, y se une lo que hay del espermatozoide con lo que hay del ovocito. Quiero que quede bien claro cómo se hace primero la fecundación. Que existen estas fases. ¿Por qué? Porque esto viene en el examen. ¿Sale? O sea, que primero tenemos que, por ejemplo, medir lo que es la capacitación, Ajá. y luego la fase 1 que es la corona radiata, y la fase 2 la tiene solo. que es la corona radiata, No, nada más las fases. Y las fases se las van a aprender si ustedes hacen su esquemita con la plastilina. Es más fácil, porque están ahí y lo trabajan. ¿Sale? Entonces, ¿en cuál viene la colita del espermatozoide? ¿En la fase 2? En la fase, entre la fase 2 y la fase 3. Porque se supone que la 2 entra nada más ahí. Y aquí va perdiendo ya la. Aquí entra nada más esa parte. Aquí ya se ve que ya se salió, que ya se quedó ahí, porque se empiezan a fusionar las células que hay en el ovocito con lo que hay en la cabeza del estómago. ¿Y cuánto tiempo tarda esa fase de fecundación? O sea, ¿son segundos o...? Puede tardar un día, tardan horas. ¿Qué dice? La fase de la fecundación, la primera es penetra la corona radiata, la segunda pasa a la zona pelúcida y la tercera se funden las membranas. Y empieza, penetra la zona radiata. Después ya pasó esa zona, entra lo que es la zona pelúcida y después ya empieza la fusión. Y es aquí cuando ya empieza realmente el proceso. No pasa nada. Y cuando empieza esta fusión de los núcleos, ya después se empiezan a hacer los demás procesos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué necesito para la primera fase o la penetración de la corona radiata? Un espermatozoide para que haya la fecundación. Los demás ayudarán a atravesar las barreras que protegen al gameta. Pero los demás nada más van como quien dice de chismos. Y solo uno es el gameta. ¿Sale? Entonces va, entra y dependiendo del óvulo que esté o del ovocito que esté ovulando, se van a dirigir hacia ese lado. ¿Sale? En el otro quedamos que estaba ovulando el de acá.
Y o sea, no pasa que ellos no sepan y se vayan a hacer las cosas. Pero pues si se va a otra ropa no pasa nada. ¿Por qué? Porque no está ovulando. Hagan de cuenta que como que se separa, como que pone una barrera. Como si fuera una compuerta. Como si fuera una compuerta. Se llama quimiotaxis, donde las sustancias químicas actúan como un señuelo y guían a los espermatozoides. ¿Quimiotaxis? Quimiotaxis. Es que quimiotaxis la puedes ocupar también para los procesos inflamatorios. Yo les decía, la quimiotaxis es atraer, en el caso de, si hablo de quimiotaxis inmunológica, estoy hablando de que ¿Qué medicamentos se van a dar? no es medicamentos, no. ¿Qué fagocito o qué fagma llega? A lo mejor ahorita que su compañera se lastimó, a lo mejor le pasó algo diferente, entonces se lastimó jugando fútbol. Entonces cuando se cae o cuando le da la patada o lo que le haya pasado, ¿quién va a ver qué es lo que le pasó? Sus demás compañeros. ¿Por qué? Porque van hacia el sitio de la lesión. ¿Y si me duelen dos cosas? ¿Y si me duelen dos No importa, tiene que llegar alguien ahí. ¿Qué pasa en el caso del sistema inmunológico? En el caso del sistema inmunológico, llega algo extraño, llega una bacteria extraña, te llega a la garganta, te llega a donde quieras. Entonces se van a empezar a activar señales que tienes otras células que pueden estar, se llaman interleucinas, quimiosinas, citocinas, porque están en el intersticio de los vasos sanguíneos, cito porque están en la célula. Y entonces le van a mandar señales y le van a decir, oye, aquí está pasando algo. Y entonces el Pac-Man tiene que llegar al lugar de la lesión. ¿Qué pasa en la quimiotaxis que decía? Hace lo mismo. Manda señales y les dicen por aquí, todos por aquí, por aquí, por aquí, porque aquí está ovulando. Esas son las señales. Eso hace la quimiotaxis. Yo les decía, de forma coloquial, es el perfume, es la pero ay, hueles bien rico, ¿no? Pues voy aquí con su compañero porque huele bien rico y así, ay, huele bien rico, vengan todas. Entonces se vienen todas las cosas a oler a su compañero. No. ¿Sale? Esa es la parte de lo que es, o sea, para que ustedes hagan así como que, bueno, quimiotaxis, lo remonto a esto, al sitio donde está la lesión o al sitio del chisme, yo les digo. Y yo les decía que las interleucinas, quimiosinas, citocinas, para mí son las chismosinas. Les dije, siempre tienes una vecina chismosa. En la cuadra siempre hay una vecina chismosa que todos se enteran. Y entonces va y te dice, ¿qué cree, señora Luz? Que el vecino fulanito, Juanito de no sé qué, le pasó esto. Ah, entonces ahí voy al chisme, ¿no? ¿Sí? Sí. Uno, se necesita un solo espermatozoide para hacer la fecundación. Los demás, las de chismosos, me ayudan para atravesar las barreras. ¿Por qué? Porque al ir un montón, ¿qué va a pasar? El moco los va a atrapar y le va a dar más chance a quién. Es A uno solo. como si fuera en el metro. Ajá, exacto. ¿Qué pasa en las carreras de autos? Son 3 de una escudería o 2. Bueno, 2 de cada escudería. Y entonces, ¿qué hace uno? O sea, si él es uno es el que corre más y el otro es el que va a dejar o que va a ayudar a quién, al otro a que gane fulano. ¿Qué pasaba con el Checo cuando corría con el otro señor, con Verstappen? ¿Qué pasa? Le daba más privilegios a Verstappen para que el otro le hiciera
o sí corría también, pero el gano iba a ser esto. Salvo que por alguna razón el otro pudiera, quedaban los dos. A lo mejor uno en primero y uno en tercero, o uno primero y otro en segundo. ¿No? ¿Qué pasa en el básquetbol? Siempre hay uno que anota más. ¿Y a quién le voy a pasar el balón? Pues al que anota más, ¿no? ¿Sí o no? O sea, lo podemos poner así. Así pasa aquí. Los otros van en bola así, porque le van a ayudar a que se queden más atrapados y que solamente uno tenga. O sea, sí, me ayudan a atravesar las barreras porque los demás se quedan ahí atrapados. Pero el ganón va a ser el que nade más rápido y entonces llegue a dónde? Al ovocito y atraviese la corona radial. Atravesando la corona radial, digo, ya aquí soy, ¿no? Ya gané. Y por ejemplo, si se queda afuera, o sea, si se queda en el límite de la corona radial y la pelúcida, ¿qué pasa? No hay plantación. No, tiene que entrar forzosamente, tiene que atravesar. Y si, Pues sí, ¿no? y nada más se No, queda su no sirve el espermatozoide y lo saca. y O no sirve lo sí, no sirve. No, el espermatozoide. Generalmente, a donde hay óvulos más, es en el espermatozoide. Obviamente también en los óvulos, si ya es una persona más grande, le va a costar más trabajo, porque no son los óvulos así como de alguien de 15, 20 años, a uno de 40 y tantos, ¿no? Que suele suceder, pero le va a costar un poco más trabajo, ¿no? Entonces, el espermatozoide capacitado pasa con libertad la corona radial. La atraviesa y finalmente hay esa reacción acrosómica entre quién? Entre la corona radiada para poder entrar después a la zona pelúcida. ¿Sí? Ahora, entra la zona pelúcida. La zona pelúcida dice que es una zona cubierta por quién? Por glucoproteínas, que van a estar alrededor de quién? Del óvulo. Si ustedes se dan cuenta, esto es una célula, finalmente. Tiene un citoplasma, tiene un núcleo, pero finalmente esto es mi zona pelúcida y lo de acá es mi zona radial. Entonces, facilita y mantiene la unión entre el espermatozoide ¿con quién? Con la zona pelúcida, a tiempo que empieza a hacerse una reacción acrosómica. Se van a combinar lo que haya en la zona pelúcida, que son glucoproteínas, y quedamos que también el espermatozoide tiene y entonces las glucoproteínas que tiene aquí y las glucoproteínas que tenga el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, empiezan a hacer una combinación. Se supone que cuando se maduró, se combinó también ¿con quién? Con las glucoproteínas que tienen en el útero o en la parte de la... ¿Dónde entra? Ok. Seamos más claros. Ok. Cuando penetra la zona pelúcida y hace la reacción acrosómica, desaparece la membrana que cubre el acrosoma. Lleva una membrana, porque ¿qué quedamos? Que esa membrana se formó ¿a dónde? En el tracto uterino. ¿Pero para qué creen que se formó esa membrana? Para protegerlo y además para que sea mucho más fácil poder entrar. Y además, ¿para qué? Para que cuando haya esa reacción, cuando penetre esa zona pelúcida, no sea algo extraño.
escudito que Es como si fuera como un escudito. Y entonces, esa unión y esa reacción acrosoma dice que son mediadas por un ligando que se llama SP3 y es una proteína de esa zona, de la zona vaginal o de la parte del útero. ¿Cómo se llama el escudo? Acrosoma. Y eso impide que entren más espermatozoides. Va a formar como una barrera u otro escudo. ¿Para qué? Para que ya no entren más. Y en la diferencia de eso a ese proceso cuando usted lo hace como cuando tiene problemas de embarazo ya no tiene que tener. Ajá. Ya pasa, o sea, ahí ya tienen que ir, entra como con una aguja y es más fácil penetrar la zona radiada y la pelúcida. Por eso es más exacto. Pero ¿por qué? Porque yo he visto cuando no es que no sé cómo decirlo, fuera de, no sé, que meten una agujita, ¿cómo se llama eso? ¿Pero qué aguja? ¿Sí es una aguja? Es como una especie de aguja, no recuerdo los nombres. ¿Y no lastima el óvulo? Está fríamente calculado para Porque yo hasta ahí como que... sí, casi como que hace presión. Ajá, sí, como una bombita o algo que hace, pero no lastima. Y por eso es más, o sea, cuando estamos exactamente es más probable que Ajá. espermatozoides. Con uno, o a lo mejor o de repente se les pasa la mano y a lo mejor hasta Se les pasa la mano. sí. Aquí habla de ligandos. ¿Qué es un ligando? Son proteínas. Yo les decía, les digo en inmuno, son como antenitas que tengo. ¿Qué es antenita? ¿Qué va a hacer? Si yo tengo algo en común contigo, vamos a hacer clic. Si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen preferencias con sus amistades o con sus amigos por el carácter, a lo mejor por la forma de ser, a lo mejor cómo se visten, no sé. Entonces, yo lo que luego les digo, mi ligando es como una llave que necesita esta cerradura. Esta llave no va a abrir aquí porque no tiene nada que se le parezca, no está lisa. Quizás a lo mejor entre esta, pero si yo la presiono, no entra, no coincide. Entonces, esos ligandos tienen que hacer como que clic. Yo les digo que es como esa cerradura y esa llave que tiene que hacer clic. Si trajeron la llave de ella que entra aquí, obviamente se va a abrir. Porque tiene los dientitos. O es cuando ustedes quieren abrir ahí en la casa y a lo mejor la llave sí coincide, pero tiene un dientito a lo mejor más arriba o más abajo. Lo meten, sí da vuelta, pero no abre. Pasa lo mismo. Aquí tienen ligandos que tienen que coincidir. ¿Sale? Ahora, viene lo bueno. Ya hizo la primera fase que fue atravesar la corona radial. La segunda, la pelúcida. La fase 3 es ¿cuál? La adhesión del espermatozoide está mediada ¿por quién? Por la interacción de integrinas ubicadas sobre el ovocito y sobre sus ligandos. ¿Integrinas qué? ¿Qué dice? ¿Qué te suena integrina? Que integra. Entonces, si tiene ligandos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que ese ligando se junte y que hagan clic, que hagan match. ¿Qué pasa si a mí me gusta uno de sus compañeros?
Se va a juntar Yo con voy la a otra. buscar, ya me agarró de modelo. Ah, me gusta, pero a lo mejor no tenemos nada en común y no hacemos clic. Me dice, ay, no, maestra, a mí no me gustan así, gordas, feas, no. A mí me gustan greñudas, me gustan flacas y demás. ¿No? O me gustan güeras. Y usted no tiene ni el pelo güero. Y me gustan con ojos, cafés y no me gustan con ojos medio claros. Y entonces, pues por más que quiera, dice mi abuelita, a fuerzas hijas y los zapatos entran. Entonces, por más que yo quiera estar aquí, pues su compañero nunca me va a hacer caso. Porque no le gusto, porque no hay nada que pueda integrar o que podamos hacer ese clic. O sea, a ustedes les podrá gustar el de al lado, el de no sé dónde, pero si no hay esa química, si no hay ese clic, nunca van a o sea, pues por más que yo me desviva por mi amigo, le ayuda en las tareas, hago 20,000 cosas, No hay clic. a lo mejor después de no sé cuánto se va a dar cuenta de que yo era su amor imposible o era mi amor platónico. Y a lo mejor en algún momento dado me hace caso, pero no seguro. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí el ovocito o el espermatozoide se adhiere a través de ¿qué? De esos receptores que tiene para poderse integrar o esos ligandos. ¿Sale? Tras la adhesión del espermatozoide con las membranas del óvulo, ¡chin! Ya hicimos clic. Ahora sí ya le doy su besotote, ¿no? Aquí se fusionan. A la hora de fusionarse, entonces va a empezar las primeras divisiones. ¿Sí? Dice que cuando hay o está la membrana plasmática que cubre el capuchón acrosómico de la cabeza, desaparece durante esta reacción acrosómica. Hagan de cuenta que cuando se llena o cuando llega al tubo uterino, le pone lo que decía su compañera, un escudo, para que a lo mejor, o se les pone a todos, pero uno es el que va a ganar. Y cuando ya hay la unión en la zona pelúcida, ese capuchón se va. Ese es su capuchón de protección. ¿Sale? Y entonces, ya después de ahí ocurre la fusión real entre la membrana del ovocito junto con la membrana acrosómica. ¿De dónde? ¿De quién? Del espermatozoide. ¿Sí? Aquí está. Tan pronto el espermatozoide entra al ovocito, el óvulo responde de tres formas. Una reacción cortical y de zona, una reanudación de una segunda división meiótica o meiótica y la activación De la metabólica de eso que ya se va a empezar a formar el huevo. Así es. ¿Ven qué bonita es la naturaleza? Pero de lejitos. ¿Sale? ¿Cómo que no es más fecundación? Y entonces, ahora sí. Fase 1, bueno, fusión de las membranas de la fase 3 y se empieza a dividir. Está mi corona radiada y al principio hay una primera división. ¿De quién? Del espermatozoide con el ovocito. Entra, bueno, aquí lo ponen así como ejemplo, pero Y es la bolita. ajá, nada más la cabeza. La cola se queda afuera. Nada más es para que se acuerden que tiene que entrar el espermatozoide. Y entonces empieza la unión de quién? Del espermatozoide con el ovocito y empiezan a hacer divisiones. ¿Sí? Y entonces ya se unen los cromosomas del
espermatozoide con los cromosomas del óvulo. O sea, del papá y de la mamá. ¿Sí? Sí. Y entonces hay una primera división meiótico-mitótica. Y entonces, ¿qué pasa? De eso que estaba ahí, se van a hacer 2. Y después, otros 2. Y otros 2. Y así se van haciendo hasta que se forme lo que es la mórula y todo lo demás. ¿Dónde está? Entonces, otra vez aquí viene la tercera fase. Y lo que conocemos como huevo cigoto es a la unión ¿de qué? Del óvulo con el espermatozoide o del ovocito con el espermatozoide. Un cigoto. ¿Sale? Aquí ya viene y aquí dice Bueno, vuelve todavía, esta es mi fase 3. Cuando ya atravesó la pelúcida, cuando ya atravesó la pelúcida y se empiezan a juntar. ¿y hay manera de que cuando ya pasen las 3 fases ya no pegue o se muera él? Sí, porque llega, o sea, empiezan las divisiones, pero llega el momento donde se va a implantar. Y cuando se implanta, si no se implanta donde debe de ser, porque decía quien de sus compañeras, puede que se implante fuera de, y fuera de, está ahí un rato, pero después. Y sí, porque yo conocí un caso de que se implantó fuera y ya estaba medio grandecillo, el bebé naciendo y tuvieron que hacerlo legal. Pero Sí. nunca se da. Casi no. Rara es la vez. ¿Por qué? Porque no van a llegar todos los nutrientes ahí a donde deben de llegar. O sea, finalmente es por eso. Y se implanta, y si también por eso, si también está ahí y no queda bien implantado, por eso surgen los abortos espontáneos. O pasa alguna cosa, o se cae, se lastima, o se llega a pegar o algo, y entonces se viene con todo. Por eso siempre les dicen que se tienen que esperar a los 3 meses para decir que están embarazados, si no, ya hay en una de esas, ya estás bien emocionada, sí, pero ¿y si no pega? Chicle y pega. Es chicle y pega. Sigue siendo esa parte, a donde quiero llegar es. Ay, ya mostra. Les decía hace rato que cuando hacen las primeras divisiones, o la primera división cuando ya se une, la mitad de los cromosomas del papá tienen que ir ahí y la mitad de los cromosomas de la mamá. El cigoto contiene una combinación de qué? De los cromosomas de ambos. ¿Qué difieren? ¿O qué difiere de ambos progenitores? La determinación del sexo, ¿quién la da? El papá. Y yo. Desafortunadamente. Un espermatozoide que porta un cromosoma X da origen a un embrión femenino. ¿Por qué? Porque la mujer es XX. Y si le pones una X que lleva aquí, va a ser niña. Pero si el embrión o el espermatozoide lleva el Y, queda hizo. Y entonces genera, se combina este X con el pie de la mamá y entonces va a dar un niño. Y por ejemplo, la otra vez estábamos viendo cuando la X o la Y perdía una partecita, una patita que se llama hemorroides, pero la otra vez yo vi un caso donde en el caso tenía el labio femenino, o sea, tenía el aparato reproductor femenino y el masculino, pero en el masculino, o sea, salía el pene y de ahí salía la próstata, o sea, era una cosa que se le salía y ahí Son mutaciones. ¿Por qué? Porque
Igual en dónde. En el aquí. Y cuando se forma, no se forma como tal. Sí, porque estaba así los labios, el pene y el dedito. Y entonces, ya entendí fecundación. Ahora, cuando se empiezan A a multiplicar. multiplicar, como los gremlins, Y entonces cambia el proceso y se llama segmentación. ¿Por qué? Porque se hacen cachitos. ¿Qué segmenta? Partículas. ¿No? Entonces, si la fecundación del ovocito suele degenerar 24 horas después, si no hay fecundación, se va. Pero si hay fecundación, espérense 9 meses, ahí no siento miedo. Ay, qué miedo. Y entonces, cuando ya está aquí, cuando ya hubo esa unión y cuando ya se empezaron a dividir las células ahí, entonces ya empieza el proceso de segmentación. ¿Sale? Y por eso les puse aquí cuando es la segmentación y se empieza. ¿Qué pasó? ¿Hay un límite para que cierta cantidad de espermatozoides que puedan entrar? Solo uno, bueno, no hay un límite, pero el ganón generalmente es uno. De repente ahora sí que se les chisporrotea ¿Y pueden entrar entrar dos. ¿Y ahí son Pero gemelos? si hay, o sea, pueden entrar más, ¿no? Sí, pero se supone que si recuerdas ahí en la fase 3, se hace como un escudo para que no entren los demás. ¿Eh? Puede pasar como una hora o algo y... Porque luego dicen que es como de diferentes lugares. Ajá. Luego dice la chica, ay, fue ahí ahora sí que el sorullo, pero pues no es el sorullo, sino de repente pues ahí algo pasó y entró. Pero no hay así como que un límite de, ¿no? O sea, si ahí entra uno y se cerró ahí la coraza o se cerró ahí, ya no pasa nada. Pero si de repente por ahí iba muy pegadito al otro, Iba de copión. pues ya. ¿Y ahí es cuando son los gemelos? ¿Cuándo son los gemelos? Oh. Luego entran 3, luego Cuando entran son 4. mellizos, bueno, también porque también es, porque por los procesos hormonales que les dan a las mamás cuando luego no se van a embarazar, ovulan más y entonces Y ahí es cuando es las cuando de dos. repente son 3 hasta 4 chamacos. Ay, no, qué miedo. Y yo qué terror. Entonces, cuando hay la repetida división tónica del óvulo fecundado, se da en qué semana. Esto sí, hay que aprendernos a hacer las semanas. Porque luego dice, la semana número no sé ¿Qué pasa? A mí me choca contar en las semanas, porque cuando mi esposo está haciendo luego sus cosas de las embarazadas, dice, dime cuántas semanas de embarazo tiene. Ay, mejor pregúntame por meses, ¿no? Pero las semanas se cuentan desde tu última fecha De menstruación. Pero ¿cómo? Bueno, Las mamás o las señoras luego hasta se equivocan, ¿no? Y entonces por eso hay la que ella dice, pues mi última fecha de regla fue marzo, el 15 de marzo, a finales de marzo. Pero cuando le hacen el ultrasonido, Ya está más. entonces ven la fecha de la última regla y checan las semanas de embarazo de acuerdo al ultrasonido y ponen las dos para tener una aproximada de cuándo van a ser el chamo. Ay, no, mucho rollo. Entonces, se da la primera semana de vida, dando lugar a lo que se va a conocer. Esas divisiones se van a conocer como blastómeros, ¿sale? Que son las células formadas por esta partición o por esta segmentación y poseen un igual tamaño. y el conjunto. Quedamos que primero es el huevo,
el huevo que es el ovocito y entra ¿quién? El espermatozoide, que es la fertilización. Cuando ya está fertilizado, tiene que haber una primera división que es la unión de ¿quién? De los cromosomas de la mamá con los del papá, o los del espermatozoide con los del ovocito. Después hay una primera división que estas se parten en dos, que son dos células. Después se parten en cuatro. Y después de esas cuatro aparece lo que se conoce como mórula. La mórula es cuando ya hay muchos. La mórula por eso se parece o se asemeja a una mora o a una zarzamora. ¿Han visto las zarzamoras? Parece que están las bolitas todas juntas. Después, esa mórula se va haciendo ¿hacia dónde? Hacia las orillas, se va haciendo, se va replegando hacia alrededor de ¿quién? Del óvulo. Ajá, del óvulo. Y entonces aquí se le conoce como blástula. Por eso les decía, trae sus plastilinas para empezar a hacer desde que entra, desde que hace o sea, desde que está en la trompa de falopio, desde que está la trompa de falopio, cómo va el espermatozoide, en qué tercio o en el tercio de la ampolla uterina, hace la fecundación, plasto. y después empezamos a hacer todas las divisiones. ¿Sale? ¿Te compras plastilina Después roja? de que esto se va hacia alrededor, se va haciendo, se va ensanchando un poco más y se le llama primera o se le llama gástrula. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando y va a dar lugar a lo que va a ser el embrión. Porque va a ser un conjunto de ¿quién? De células. Y quedamos que un conjunto de células después ¿qué hace? ¿Qué hace un conjunto de células? Empiezan a formarse los tejidos. Y de los tejidos se forman. Y después de los los órganos, los sistemas. Así se va a ir formando el chamaquito. Sí, es muy Entonces, wow. ¿qué era mi segmentación? Las divisiones mitóticas repetidas del cigoto que comportan un rápido y aumento del número de células. Primero hay una etapa de 2, bicelular, luego una etapa de 4 células, hasta formar Mórula. las mórulas. Y de la mórula, el blasto. Después de todo lo que está ahí adentro de las mórulas se llaman blastómeros. ¿Sale? Después de esos blastómeros empieza ¿aquí? Después de la mórula, cuando se ponen alrededor, se repliegan ¿hacia dónde? Hacia la orilla. Y se llama blástula. Después, blástula. gástrula. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Coste Sí, listo. y gástrula. Conste, porque en el examen, 0. la mórula es la multiplicación de todas las células y que forman un aspecto de mórula. La blástula, las células internas de la mórula se repliegan ¿hacia dónde? Hacia la membrana. Y se forma como una capa. Y adentro de la cavidad interna, o sea, ya está aquí todo alrededor, y adentro, por lo del medio, se empieza a llamar blastocélica. Y en la gástrula sufre una pequeña invaginación. La invaginación es cuando se empieza a replegar ¿hacia dónde? Hace esto. Pues aquí está alrededor. ¿Qué? No soy muy buena dibujante.
Noches cuando salí del metro, iba pasando en los torniquetes y me dio un golpe. Y me duele Tú mucho. también te vas a quedar sin rodilla. No voy a desbloquear la rodilla. Le voy a copiar allá. Cuando se hace esta pequeña imaginación, están aquí todas, ¿no? De montones. Esto sería la plástica. Después dice que hay una pequeña imaginación, o sea, se va a hacer esto. ¿Se va a empezar? ¿Sí o no? ¿Se ve más bonito? Ah, o sea, se va a ir como hundiendo. Exacto. En este. Aquí. Se va hundiendo en la gastro. Cuando se hace la imaginación. Ah, la imaginación es. Ajá, la imaginación es esto. Se hace como que se repliega, o sea, se va hacia adentro. Ok. ¿Aquí? Sí. Y entonces, en esta etapa, cuando se da esta imaginación, da origen a las capas de quién? A lo que es Vaya. el endodermo, el Maldita sea. mesodermo Yo. y el Ectodermo. endodermo. Si ustedes aprenden todo esto desde ahorita, que les quede bien claro, cuando lleguen al tercer semestre, cuando vean de qué capas embrionarias sale la córnea, la conjuntiva, esto les va a ser de lo más fácil. Pero lo tienen que entender desde dónde, desde aquí. ¿Sale? Ahora sí que me voy a esmerar para que lo entiendan y que no les cueste trabajo. Porque cuando ven morfofisiología ocular, ¿de qué capa sale la córnea? ¿De qué capa sale la conjuntiva? ¿De qué capa quién sabe qué? Entonces, se tienen que acordar desde que empieza a formarse el escuincle. Sí, porque van a ver ya la parte ocular. Pero si entendemos todo esto y entendemos de dónde vienen los epitelios, de qué capa viene cada uno de los tejidos, es más fácil. ¿Sale? Ok. ¿Vamos bien? No. ¿No? No, sí, sí, sí. Y entonces, quedamos que mi embrión o mis células se empiezan a dividir. La mórula, acuérdense la mora. Mórula, mora, como morita. Y el blastocito, Ya es cuando se cuando van se empiezan a replegar hacia dónde. preparándose Hacia para la alrededor. imaginación. Preparándose para la imaginación. Oh. Reprobé el examen. Y yo aquí de, no, sí. Yo, Quedamos en que cuando se empiezan a ir hacia la periferia o hacia alrededor, aquí adentro se le va a llamar blastocisto o blastocele. Ah, ¿Sí? blastocele. Si ustedes se dan cuenta, todo esto, ¿qué es? Pues son de pelúcida. Ah, ¿De quién? del Del ovocito. Porque ¿en dónde está el huevo ovocito? En el ovocito. Porque solamente esto es que yo haya dividido o que entre, Y ya que se empezó haga la la conjunción y nada más secreta. empiezan a dividir las células. ¿Sale? Entonces todo esto de aquí son células. Se ve aparente, o sea, yo nada más lo estoy viendo así, de frente, pero yo tengo algo atrás, y atrás, que es más células. Ay, sí. Y entonces, ese es el blastocisto inicial o blastocito inicial, y este es el tardío.
hay mi masa de células, está la cavidad, todas están replicando hacia alrededor. La mórula se forma 3 días después De la de la fecundación. Esto es rápido. ¿no? Uy, no. Y esa mórula se va a ir introduciendo ¿en dónde? En el útero. Se supone que todo esto ocurre ¿en dónde? En la trompa, o aquí así En la tuba, güey. ajá, en la tuba uterina. Y entonces la fecundación ocurre ¿en qué? En el tercio, casi hasta acá, como por aquí. Tiene que llegar ¿a dónde? Pues hasta Al útero, que sería esto. Entonces va como recorriendo, va haciendo, ¿qué les decía? Que iba así como despacito. O sea, conforme a los días se Conforme va a los moviendo. días. Por eso dice que después de la fecundación se empieza a introducir, o sea, tiene que ir caminando ¿hacia dónde? Hacia el Hacia el útero. útero, Dios mío. para llegar Ay. a la implantación. Ay. ¿Sí? Oh, wow. ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos bien? Digo, ya no vengas ya. Yo lo entendí. Dice que después de que ya casi llegó o está en la entrada de la mórula al útero, aparece un espacio de líquido denominado la cavidad de qué? Blastos. Del blastocito o blastocisto. ¿Dentro de quién? De la mórula. Dentro de la mórula. Aquí. A medida que ese líquido aumenta, los blastómeros se van separando en 2 partes. Los que se quedan aquí y los que se quedan acá, que van para que dé paso ¿a qué? A la invaginación y cambie de nombre. Y ya no va a ser blastocito o blastocisto. Ahora va a ser gastro. A ver, ¿Sí? en la cavitación aumenta el líquido. Ajá. Aparece el gasto. Sí. De eso se da. Ahí es la cavitación. Ajá. Y de ahí de la cavitación se forman los blastocitos. Y de los blastocitos Se unen, o sea, unos se separan, unos se van a la periferia y otros se quedan ahí para hacer la invaginación. pero los blastocitos son embrioblastos y tropoblastos. Sí. Blastocito. Todo lo masa celular interna. Esto va a dar origen a qué? A que a la invaginación, Pero me y a que encantó. queden así. Y esto me va a dar el origen a las capas embrionarias. ¿Sí, Pi? Sí. ¿Sale? Sí. Esto es lo mismo. Una capa delgada de células externas y delgadas, lo que también se le conoce como tropoblasto, que va a dar origen a lo que se va a hacer la placenta. Todo lo que se quede alrededor, porque de aquí se va a empezar a formar El embrión. el embrión. Aquí en esta parte se empieza a formar el embrión. Cuando se hace la imaginación, por eso queda más alargado y por eso tiene esa forma. Como hundido. Ajá, como si estuviera en posición fetal. ¿Sí? Y entonces, estas blastómeras van a formar el embrión y lo constituyen lo que se conoce como el primordio del embrión, y la masa celular interna se denomina embrioblasto. Se va a empezar a hacer la impaginación, cambia de nombre todo el proceso, Y ahora porque se ya llama es gástrula, y de aquí, de ese embrioncito que se está formando, o ese embrioblasto, porque tiene esa forma, empiezan a darse las 3 capas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Aquí se ve más bonito. Blastocele, todo alrededor de las células que están alrededor, se llama tropoblasto. Y esto que está aquí, que ya vean cómo tiene la forma, Ya es el embrión. esto es
el embrión es el que va a dar origen a lo que es. Después va a haber la imaginación que va a hacer que se haga más hacia arriba para darle forma. Ahora, ahí viene lo que estábamos platicando hace ratito. ¿Qué pasa? Aquí tengo mi ovocito, aquí ya se hizo la fecundación, ya es, cuando ya se hace la unión del espermatozoide con el ovocito, se llama cigoto. La primera división ocurre generalmente a las 30 horas. ¿Trae mucha prisa? Pues sí, mucha prisa. La primera división, la segunda cuando, aquí se divide en dos. En 4 horas dice, digo en 4, cuando se divide en 4, más o menos 50 horas. Cuando se hace la mórula, son 80 horas, son 12, 24, 72, 3 días, ¿no? 3 días, 8 horas. ¿Sí? 3 días, empieza la mórula, y entonces si ustedes se dan cuenta donde empieza la fecundación, en el tercio, esto tiene que ir caminando despacito. O sea, bueno, se va a ir aquí y va a decir su movimiento despacito, despacito. Es una célula y se va a ir. No tiene ni flagelos ni nada. Es una célula que quizás tenga a lo mejor cilios o algo que permita que vaya haciendo eso. Que se vaya moviendo, pero de una forma despacio. ¿Para qué? Para cuando ya llegue, después de la mórula y empiece el blastocisto, ¿a dónde se va a implantar? En el útero. ¿Sale? Cuando ya llega y se implanta, ya se queda ahí como si fuera su nido. Por eso tiene un proceso que se llama anidación. O sea, la anidación Sí, ya tiene que estar en el ya útero. tiene que estar en el útero. ¿Y si no? Y si no, se cae. Y por alguna razón algo sucede. Se desprende. ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, cuando pasa las 30 horas y se toma la pastilla, el cuerpo de la mujer expulsa ese óvulo por medio de la sangre. Si se toma la pastilla del día después, a lo mejor digo, olvida fecundación. De hecho, la fecundación, cuando ya empieza, si no se la toma la pastilla al otro día, Así. por Ya. eso luego los métodos fallan, ¿no? Porque vean, la primera división se ve en 30 O horas. sea, tiene que ser. Si se pasó más Sí, tiempo ahorita y se ya. tomó la pastilla, pues ya valió. Pues es que también, ¿cómo te vas a esperar un día? Entonces, lo que dice la pastilla de gas que puede ser hasta 72 horas. Ajá. Puede que sí, pero si Tiene menor efecto, ¿no? dependiendo también del efecto. Y a lo mejor, imagínate, se toma la pastilla y a lo mejor fue un sábado o algo y se echó sus chelas, pues y no se toma otra cosa que inactive al fármaco, pues ya valió, ¿no? Sí, pues sí. Oh, wow. Y no, eso no se habían percatado. O sea, si ingiere alcohol. Ajá, si hay alguna reacción adversa o alguna cosa que inactive o está tomando otra cosa. A lo mejor también estaba tomando hormonas o anticonceptivos, ¿no? Por eso no es tan factible a veces la pastilla. No. O sea, ningún método es 100% eficaz, tiene un 1% de falla o 0.1% de falla. Y yo, ¿cuál es este dato? Entonces, pues, ahí estaba la noticia. Hagan las cuentas. Hagan las cuentas bien. Yo no sabía porque sabía que inhibía el proceso de ovulación, pero yo no entendía por qué cuando ya estabas ovulando, o sea, estabas en tu fase ovulatoria, porque sí pegaba, si ya te habían tomado sangre. Ahora ya lo entendí. Y eso sin estar haciendo las cuentas, ¿no?
Porque, bueno, había partes, o no me acuerdo si en esta teníamos que ver la parte de la menstruación. Sí lo veo yo así como que, pero si es un ciclo regular. Si es un ciclo regular, pues tiene Pues que ya. ser así chum, como le Sí, diga, tal ¿no? cual. Pero si no, si tienes tus altas y tus bajas, ¿Quién sabe cuándo? entonces, exacto. Te digo, reza. Te va a rezar. ¿Sale? Dice, 6 días después, bueno, el embrión inicia, flota en el útero y obtiene nutrientes ¿de dónde? De todas las secreciones que está aquí. ¿Y dónde se implanta? El endometrio, no en la otra parte. Y también, bueno, tenemos que acordarnos cómo está constituido todo el útero que hay en el útero. ¿Sabes? ¿Sí? Dice, 6 días después de la fecundación, día 20 de un ciclo menstrual aparentemente de 28 días, el blastocisto se adhiere ¿a dónde? Al epitelio endometrial. Por lo que se genera, o por lo general cerca del foro embrionario. Aquí. Y ahí tiene que ir creciendo, creciendo y se va expandiendo. Entonces se anida aquí. Ahí se queda un ratito, en lo que va a ir creciendo. ¿Sale? Dice, la anidación se queda ahí 6 días. Ahora, ¿qué es lo que hay en el blastocisto? ¿Qué show, verdad? Bueno, tengo aquí mi masa externa, o lo que se conoce, todo lo de afuera, todas las celulitas que se quedan ahí alrededor, es una masa externa o lo que se conoce como trofoplasto. La masa interna, lo que está aquí adentro, El embrión. es el embrioplasma, que esto es lo que realmente va a dar origen a qué? Al embrión. Al embrión. ¿Sale? Pero sí es cuando está la gástrula. Ajá, cuando ya está la gástrula. Pero desde aquí, desde ahí se le conoce, se le considera como embrioplasma. Todavía no como un embrión como tal. Blastos son células. ¿Sale? Y entonces, si yo desbaratara eso, o lo alargara o lo viera de otra forma, aquí está mi embrioblasto, aquí tengo células de lo que es el trofoblasto, que es todo lo de alrededor, y tengo parte de lo que es el estroma uterino y el epitelio uterino. ¿Sale? Después le dicen que de alrededor de 6 días los procesos filiformes de sincitio trofoblasto se extienden a través del epitelio endometrial, invaden el tejido conjuntivo que tiene el endometrio. ¿Sale? Ahora, puedo llamarlos de otra manera. Las células que están alrededor se llaman trofoblastos. Se supone que cuando se hace la invaginación y cuando este embrioblasto va a dar origen a lo que es el embrión, fíjense en dónde se van a formar las capas. ¿De dónde? De lo que voy a conocer como el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El endodermo casi siempre van a ser las células que ¿dónde van a estar? Las que van a estar muy pegaditas o en un pedacito de cerca del trofoblasto. Las que están todas acá, esto es lo que se conoce como epiblasto, y las que están hacia abajo se les conoce como hipoblasto. ¿Sale? A partir o sea, son todos los crecimientos o todas las células que se van a ir formando.
cuando estas células empiezan a formar o a diseminar o a separarse, va a empezar el proceso de lo que es la implantación. O sea, sí se anida, pero después se tiene que quedar ahí ya bien pegadito. ¿Para qué? Para que no se caiga o no se salga y no funcione el embarazo, ¿no? Entonces, al acercarse el momento de la implantación, dice que se segregan según su determinación para convertirse solamente en una capa dorsal de células epiblásticas, que son estas, del hipoblasto, y una capa ventral, que son las de hipoblasto. ¿Sale? Y así se establece el embrión, o se le empieza a dar una porción dorso-ventral. Y estas células del hipoblasto son lo que van a constituir lo que se conoce como el endodermo. O sea, de ahí va a partir para que salga el endodermo. ¿Está bien? Y van a migrar lo que se va a ser lo que va a ser la cabeza. ¿De quién? Del embrión. O sea, primero se desarrolla. Ajá, sí, así es, y después todo lo demás. Por eso es importante, o por eso a las personas cuando se embarazan no pueden tomar ningún tipo de fármaco, porque entonces le hacen la doble cosa y les afecta la cabeza. O sea, la formación o en la formación y nace con alguna malformación, o cuando ya se está organizando casi todo. Los demás meses, después de los 3 meses, es nada más crecer. Pero los primeros 3 meses es cuando se forma todo. O sea, se forma todo el embrión o todo el fetito. Y lo demás es que empiecen a crecer todos los demás órganos. Y maduren los órganos. ¿Listo? ¿Tienen clase aquí, no? ¿No? ¿Hasta allá? Hasta allá. Hay que caminarle. Ahí está. Toda la parte Qué feo. del dorso, aquí se va a empezar a formar. Y la parte ventral, que sería parte del quesito. Su pancita Eso es lo que le va a dar origen a la cabeza. a la cabeza. ¿Me mira? Poco a poquito se va a ir formando. El endodermo visceral anterior, por la parte del cráneo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Le dejamos aquí? ¿Sí? Nos vemos el jueves. Ahora sí, prometo traerles examen, prometo ya traerles sus calificaciones. Vamos a trabajar con plastilina, ¿no? ¿Mande? Sí, vamos a trabajar para ir empezando a hacer